Bienvenidos a este capítulo 8 de Java. En este capítulo vamos a ver muchas cosas. Vamos a repasar lo que son las clases, los métodos y los atributos. Vamos a ver qué son los constructores de clases y para qué nos sirven. Vamos a ver también qué son los getters y los setters. Y muchas cosas más. Así que sin más, empecemos. Para empezar vamos a crear dos clases. Estas clases las voy a crear dentro de un paquete. Si están trabajando en el Eclipse lo pueden hacer a mano creando el paquete, pero aquí en el IntelliJ simplemente yo sé que si escribo por ejemplo org.onecode, el nombre de mi clase, en este caso le voy a poner main, él me creará automáticamente el nombre del paquete y la clase. Y dentro de este paquete voy a crear la otra clase que la voy a llamar bus. Así, la primera en mayúscula. Esto es una convención de Java. Dentro de nuestra clase bus vamos a crear dos atributos. Vamos a crear un atributo de tipo entero que le vamos a poner de nombre capacidad, que va a ser la capacidad que va a tener nuestro bus. Hablando obviamente de pasajeros. Y vamos a crear otro atributo de tipo entero que se va a llamar la cantidad para saber qué cantidad de pasajeros tiene el bus. Y aquí vamos a hablar del concepto de getters and setters. Básicamente los getters and setters son métodos que nos permiten manipular nuestros atributos de clase. En donde los getters nos permiten saber el dato de capacidad o el dato de cantidad, y los setters nos permiten establecer ese dato, es decir, darle un valor a esto. Pero vamos a la práctica y vamos a crear esos métodos. Vamos a crear primero los métodos de getter, es decir, para obtener estos datos que tenemos acá. Para eso voy a escribir entonces aquí public y voy a escribir public, que significa público, es decir que estos métodos yo los podría acceder desde cualquier parte y es por eso que no los creo privados sino públicos. Pero más adelante veremos esto en más detalle cuando veamos lo que es herencia de clases. Y como yo sé que me retorna un número, simplemente voy a escribir aquí public int y voy a escribir get capacidad. Estos métodos para obtener el valor nunca reciben ningún parámetro, ya que solamente estoy obteniendo este valor que existe acá, y para obtenerlo simplemente digo que retorne por favor capacidad, y eso sería absolutamente todo. Así que para el otro simplemente debo copiar esto, lo voy a pegar acá, pero ahora no es get capacidad, sino get cantidad. Mire que ahí me lo sugiere inclusive, y acá simplemente retorno cantidad. Y esos son prácticamente todos los getters que yo necesito aquí en mi clase de bus. Y ahora los setters, para crear los setters es prácticamente lo mismo con algunas diferencias. Aquí por ejemplo los setters no necesitan retornar absolutamente nada. Por eso voy a escribir la palabra void. Y simplemente voy a escribir en vez de get, voy a escribir set capacidad. Voy a empezar con este y aquí sí voy a recibir un parámetro que es el parámetro con el que yo voy a cambiar este atributo de acá. Es decir que con este método obtengo el valor, mire que me retorna el valor y con este le doy un valor justamente a eso. Entonces yo voy a recibir un valor que va a ser de tipo número, es de tipo entero, y acá simplemente voy a escribir por ejemplo capacidad. Abro las llaves y acá simplemente digo que capacidad va a ser igual a capacidad. Es decir que este capacidad va a ser igual a este capacidad. Pero aquí pasa un error. Y yo creo que el error salta por obvio. Y es que probablemente Java no sepa a qué capacidad estoy haciendo yo referencia. Así que por eso se inventó la palabra this.capacidad. Acá, punto capacidad. Ups, acá me quedó hasta ahí, para indicarle al compilador de Java que es con este this estoy haciendo referencia a esta capacidad que pertenece a la clase, y el que no tiene this es simplemente el capacidad que pertenece propiamente a este método y que funciona solamente en este scope que viene desde esta llave hasta esta llave. Ahora bien, también es posible yo ponerle otro nombre a este para no confundirlo con este y hacerlo así directamente. Pero en este caso, como yo sé que estoy recibiendo un entero que viene siendo la capacidad, y simplemente esa capacidad que estoy recibiendo la estoy asignando aquí a la capacidad que tiene la clase bus. Ustedes pueden hacerlo de la manera que quieran, solo quería mostrarles esta forma de hacerlo, yo creo que queda bastante claro. Y ahora simplemente vamos a copiar lo otro, pero ahorita simplemente vamos a hacer el set de cantidad aquí, y aquí voy a recibir cantidad. Aquí cantidad y aquí cantidad.
Aquí el IntelliJ me marca esto en un gris como opaco, es porque yo no los estoy invocando en ningún lado, o sea, es decir, estos métodos existen, pero yo no estoy trabajando con ellos en ningún lado. Ahora bien, vámonos a nuestra clase principal. Aquí voy a escribir main para que me cree el atributo principal, y lo primero que voy a hacer es voy a instanciar esta clase bus. Y ahora vamos a crear los objetos instanciando la clase. Como yo ya sé que mi clase se llama bus, por eso voy a poner aquí bus. Y aquí le voy a poner el nombre de la clase en donde yo quiero instanciar el objeto. Como veíamos en el caso anterior, yo instancié perro, puedo instanciar gato, vaca, y yo ya sé que todos van a tener estos mismos atributos. Es decir, que yo no importa si aquí le pongo bus de Jairo o bus del que sea, así. Todos los que yo declaré aquí van a tener estos atributos por defecto. Y acá simplemente doy las palabras claves, que es new boss, con estos espacios y punto y coma. Ahora vamos a probar los métodos, y lo primero que haré es simplemente establecer unos valores. Como yo lo instancié en este nombre bus Jairo, voy a poner que bus Jairo y voy a establecer la capacidad del bus. Voy a decir que este bus tiene capacidad de 60 pasajeros. Si estoy exagerando, la verdad no soy experto en buses. Y acá voy a decir que la cantidad de pasajeros que tengo, digamos que sean 35. Como con estas dos líneas ya le establecí valores a estos atributos, para eso funcionan estos getters and setters. Ahora vamos a obtener esos valores y ver si esto realmente funciona. Para eso, como yo necesito ver esos valores en consola, simplemente los voy a meter acá en un setPrint.ln, y aquí voy a imprimir el bus Jairo. Aquí bus Jairo. Aquí, me equivoqué, Jairo.get. Vamos a primero mirar la capacidad y vamos a copiar este, pero ahorita vamos a mirar es la cantidad. Y ahorita le vamos a dar correr, y ya sabemos que con los setters establezco los valores, y con los getters simplemente los traigo de la clase. Para eso vamos a darle correr y vamos a ver si en realidad en capacidad hay 60 y en cantidad hay 35. Y como vemos, aquí ya me imprimió el 60 y el 35 que se ven aquí en consola. Ahora vamos a suponer que la mayoría de buses que yo tengo son de 60 pasajeros, y que a veces hay buses dobles que tienen, por ejemplo, 90 pasajeros. Pero como la mayoría son 60, yo quiero establecer esto por defecto. ¿Cómo podría hacer eso? Para eso nacen lo que se llama los constructores. Y los constructores básicamente lo que nos sirven es simplemente para darle unos valores por defecto. Y esto se crea muy fácilmente, simplemente escribiendo el mismo nombre de la clase. Esto es obligatorio. Aquí los parámetros si recibe, y simplemente aquí lo que debería ir. Esto de los parámetros ya lo vamos a ver, pero por el momento quiero que sepan que aquí, por ejemplo, puedo coger capacidad y decirle que capacidad empiece siempre en 60 como valor por defecto. ¿Qué va a pasar entonces? Aquí lo que va a pasar es que cuando yo instancie esta clase, cuando yo cree este new bus, aquí simplemente lo que va a hacer, lo primero que se arranca es el constructor de la clase. Es decir, que lo primero que va a ir a buscar es si esta clase tiene un constructor antes de ejecutar cualquier otro método, y va a ejecutar lo que yo haya puesto aquí en el constructor. Entonces este constructor es muy importante porque esto va a ser lo primero que se va a realizar una vez instancie una clase. Entonces yo aquí puedo inicializar variables o puedo crear instancias de otras clases que yo necesite para crear mi lógica acá. Vamos a probar si esto funciona. Por lo tanto, yo ya no le voy a darle una capacidad esta por defecto, simplemente lo voy a borrar y solo voy a dejar la cantidad. Vamos a darle correr y me debería imprimir exactamente lo mismo, ya que en capacidad se inicializa por defecto con 60. Vamos a esperar a que nos cargue. Y vemos que nuevamente nos dio 60 con 35, pero vamos a cambiarlo aquí un poco, solamente para mostrar que no es mentira, que no es el mismo resultado. Vamos a darle nuevamente correr. Y esperamos a que cargue nuevamente. Aquí ya está cargando, ya va a cargar. Y aquí nos debería entonces mostrar 61 y 35. Aquí 61 y 35 efectivamente. Una de las diferencias que me preguntan es cuál es la diferencia entre hacer el system.out.println aquí, mostrar la cantidad y hacer este return aquí e imprimirlo acá.
Pues básicamente lo que hace el system.out.println es simplemente coger la consola, aquí yo puedo ver la consola de mi Java e imprimirlo aquí en pantalla sin hacer mucho. En cambio, si yo uso el return, lo que está haciendo este método es devolverme este valor en el número como es. Si este número vale 61, entonces aquí me está devolviendo el 61 que lo estoy guardando acá. Por lo tanto, este método se vuelve 61 y aquí lo imprimo. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Que yo puedo almacenar ese valor, por ejemplo aquí le voy a poner valor para hacer un ejemplo rápido, y puedo empezar a operar con él. Por el contrario, aquí me equivoqué, por el contrario, si yo hago el print aquí ln, simplemente me está imprimiendo aquí en consola, pero no puedo operar con ese valor. Aquí, como yo sé que esto me devuelve un entero, voy a poner invalor. Y entonces yo puedo decir que, por ejemplo, in resultado va a ser igual simplemente al valor por 2, porque yo sé que es un número entero, valor por 2. Y voy a imprimir el resultado, system.out.println. Y voy a imprimir aquí simplemente el resultado. Entonces aquí le voy a dar correr. Vamos a esperar a que cargue. Y vemos que como era de esperarse me imprimió 61 por 2 que sería 122. Esa es la ventaja de usar return. En cambio si uso system print out simplemente estoy imprimiendo son consola. Como ven acá simplemente estoy imprimiendo lo que hay acá en resultado en consola, pero pues yo no puedo operar absolutamente por eso. Y aquí en este system out simplemente estoy diciendo venga imprímame lo que haya en este método de get cantidad. Entonces él va, hace el llamado, aquí devuelve el valor, puede ser 31, 30 o puede ser una cadena de caracteres, y esto es lo que hace simplemente es imprimirlo aquí en consola para que podamos verlo. Entonces ahora lo que haremos, si nos iremos a la clase de Java y vamos a crear un nuevo método, este método también va a ser público porque yo quiero accederlo desde cualquier lado y va a retornar también un número entero. Y este método se va a llamar cupos getCupos vacíos. Le voy a poner así. Yo creo que el nombre es bastante ilustrativo, que simplemente es ver cuántos cupos vacíos o cuántos asientos me quedan en el bus. Para eso simplemente voy a decir que voy a retornar, como aquí dije que voy a retornar un entero, es que voy a retornar la resta entre lo que tengan la capacidad menos la cantidad de pasajeros que tenga. Y esto me daría la cantidad de cupos vacíos. Entonces si yo tengo la capacidad de 60 y 30 pasajeros me quedarían 30 cupos vacíos. Vamos a darle correr a nuestro archivo para ver cuántos cupos vacíos me quedan en este bus. Y me sale entonces finalmente, este último print me dice los cupos vacíos, simplemente que me quedan 26 cupos vacíos. Algunos se preguntará, ¿y este 122 qué? Este 122 yo simplemente lo estoy guardando en esta variable resultado, pero esto no hace parte de mi objeto de Java. Por lo tanto, para no confundirlos, yo simplemente lo voy a borrar. Voy a borrar este y voy a borrar el resultado. Y en este caso voy a dejar esto aquí como estaba anteriormente. Aquí get capacidad. Así. Es posible también inicializar nuestro constructor con una variable que nos escoja el usuario. Por ejemplo, si yo no quiero que siempre sea 61, que este sea por el defecto, yo puedo simplemente mandarle por el constructor un parámetro que se llame capacidad. Como le puse el mismo nombre de acá, entonces yo a este debo ponerle this.capacidad y simplemente voy a elegir aquí capacidad. Ahora bien, aquí me sale que tengo unos errores relacionados y eso pasa porque aquí no estoy, cuando estoy instanciando la clase, debo mandarle el parámetro que yo quiero ingresar y en ese caso simplemente le voy a mandar 60. Entonces básicamente lo que hace esto es crear la instancia, crear el objeto bus de la clase bus llamado el bus de Jairo, y acá simplemente voy a inicializar con pasajeros en 60 por defecto. Lo que hará, ya saben, es llamar primero el constructor y mirar que esta capacidad que estoy recibiendo aquí, que sería 60, la estoy asignando simplemente a este atributo de la clase de capacidad. Ahora bien, para hacer esto más dinámico, más agradable, simplemente aquí vamos a crear varios inputs. Simplemente voy a crear input object, in-op. Le voy a poner así, ustedes verán cómo le ponen, igual a new scanner. Y ya saben que esto acá es system.in.
Aquí me sale error porque debo importar la clase que ya saben que es esta clase import java.util.scanner. Y miren que ya el error se desapareció. Y acá simplemente voy a elegir system.out.println o simplemente le voy a poner print para que me escriba al frente. Y aquí voy a decir entre, por favor, ingrese su tipo de bus. Dos puntos. Y acá abajito simplemente voy a decir, voy a agarrar el dato de que el usuario va a ingresar. Ya saben que esto se hace de la siguiente manera. Simplemente voy a guardar aquí string porque va a ser una cadena de caracteres tipo bus. Y voy a invocar a mi objeto que creé para escanear y voy a invocar al método para atrapar tipos de texto que es nextLine. Y voy a escribir punto y coma. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a instanciar este objeto dependiendo del tipo de bus que escoja el usuario. Por ejemplo, si el usuario yo pongo que acá, si tipo de bus es por ejemplo, voy a escoger aquí doble, aquí voy a poner doble. Entonces lo que quiero es que me instancie esto con una capacidad entonces, por ejemplo, de 90 pasajeros. Pero si no... Aquí voy a poner si no, entonces simplemente quiero que me lo instancie como si fuera un bus que tuviera 60 pasajeros. Aquí voy a poner 60 pasajeros. Y aquí me saco unos errores porque puede que ninguna de estas condiciones se cumpla y por lo tanto nunca logre instanciarse esta clase, entonces nunca se cree este bus de acá. Y eso se le conoce como variables locales. Estas variables solamente existen dentro de este scope que viene desde este corchete hasta este de acá. Por lo tanto, si digamos el usuario ingresa su texto y nunca entra a estos if, digamos que esto nunca estará instanciado, por lo tanto por eso me marca estos errores acá. Para corregirlos vamos a crear la lógica dentro de estos condicionales. Y entonces yo quiero que el usuario me ingrese la cantidad de pasajeros que tiene. Para eso simplemente voy a crear una variable countBus y voy a invocar mi método que se llama este y voy a decir que me ingrese .nextInt para que me ingrese un entero. Yo, como estas son variables locales que existen simplemente dentro de estos corchetes, si yo creo exactamente el mismo nombre de variable de acá, no debería tener absolutamente ningún tipo de error. Para eliminar estos errores yo simplemente los voy a borrar y aquí vamos a escribir la lógica. Y aquí simplemente le voy a añadir este mensaje uno similar para indicarle al usuario que debe ingresar. Entonces aquí por favor ingrese pasajeros. Vamos a ponerle así. Por favor ingrese el número de pasajeros. Y acá voy a poner exactamente lo mismo. Y una vez hecho esto simplemente voy a invocar la instancia que tengo y voy a llamar al método set para poner la cantidad y esta cantidad mire que la estoy recibiendo en este input que el usuario mismo me va a ingresar. Así que así mismo haré acá. Por supuesto hay mejores formas de hacer esto, pero simplemente quiero que vean cómo se vería esto si tuviéramos alguna interfaz gráfica. Y finalmente para imprimir nuestro resultado simplemente system.out.println. Y aquí voy a imprimir simplemente el método que me dice cuántos pasajeros tengo libres. Entonces aquí sería busjairo.get cupos vacíos. Pero aquí le voy a añadir un mensaje que me diga quedan. Aquí voy a dejar un espacio y aquí llamo esta función que me va a volver la cantidad de cupos vacíos que tengan. Para concatenar esta cadena simplemente le agrego acá un más a esta función, pero acá le voy a añadir otro texto que queda, cupos vacíos. Cupos vacíos. Entonces se mostraría que quedan 25 cupos vacíos o quedan 10 cupos vacíos. Esto debería ser lo que se va a mostrar y esto mismo lo voy a copiar aquí abajo. Y listo, esto sería prácticamente todo. Ahora solo falta correr y probar que en todo nos haya quedado correctamente. Y aquí cuando le doy correr lo primero que me pregunta es ingresar qué tipo de bus voy a usar. Entonces yo dije que si ingreso doble es que voy a entrar a este bus de acá y si ingreso cualquier otro bus voy a entrar al de acá. Si tuviéramos de pronto una interfaz gráfica tendría una fotico acá por ejemplo a la izquierda de un bus pequeñito y voy a tener aquí a la derecha un bus grandecito y cuando yo le dé clic en cualquiera de las dos imágenes
eso me va a enviar un texto automático, por lo tanto yo no tendría que realizar, digamos, esta entrada por teclado así. Pero para casos prácticos vamos a hacerlo así. Vamos a decir que mi bus es doble. Por lo tanto, ya entro en este condicional y ya creo, digamos, esta instancia con esta capacidad. Recuerden que cuando yo creo la instancia, lo primero que hace es buscar el constructor, en este caso es este. Yo le envié 90 y estoy diciendo que el atributo de la clase se vuelva entonces 90. Pero miren, yo tenía que mi tipo de bus era doble, por lo tanto yo debería tener una capacidad de 90. Entonces se estarán preguntando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me está comparando correctamente este texto que estoy introduciendo acá? Y esto pasa porque cuando yo utilizo el doble igual en Java, estoy comparando es si estos dos objetos ocupan la misma posición en memoria. Si yo quiero simplemente comparar el contenido, lo que se encuentra adentro, y a esto se le conoce como valor, simplemente debo invocar al método que se llama equals y aquí pongo si esto es igual a doble. De esta manera comparo el tipo de bus con este texto que tengo acá. Ahora vamos a darle correr nuevamente a ver si esto es cierto. Y aquí voy a ingresar nuevamente doble y voy a ingresar nuevamente 30 pasajeros. Y ahora vemos que ahora sí nos da el resultado correcto, ya que la capacidad es 90 y si tengo 30 pasajeros me quedan 60 cupos vacíos. Ahora vamos a darle correr para mirar el otro caso. Y el otro caso es simplemente cualquier cosa que no sea doble, por lo tanto aquí voy a escribir cualquier cosa y voy a ingresar nuevamente 30 pasajeros y nuevamente me van a quedar 30 cupos vacíos, ya que esto sí es lo correcto, ya que este bus tiene capacidad de 60. Y esto es todo por este video, espero haya sido bastante ilustrativo para ustedes para que empiecen a trabajar con clases y objetos. Y además empezar a utilizar constructores, condicionales y empezar a combinar todo lo que hemos visto en este curso. No se preocupen que pronto haremos proyectos mucho más avanzados, así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.